El salón de baile de la mansión Ashworth resplandecía bajo las luces de cientos de velas. Somerset, en pleno otoño de 1847, brillaba con la elegancia característica de la campiña inglesa. Los vestidos de seda susurraban contra el piso de mármol mientras las parejas giraban al compás de un vals vienés. El aire vibraba con conversaciones animadas, risas contenidas y el tintineo delicado de las copas de cristal. Era una de esas noches que la alta sociedad esperaba con anticipación durante semanas, donde las alianzas se forjaban y los destinos se entrelazaban bajo el brillo de la opulencia. Arabella Frostgrove se encontraba junto a una de las columnas de mármol blanco que sostenían el alto techo ornamentado del salón. Su vestido color marfil, confeccionado con la seda más fina de Londres, acentuaba su belleza excepcional de una manera que parecía casi etérea. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un elaborado peinado adornado con pequeñas perlas que captaban la luz de las velas, creando destellos sutiles cada vez que movía la cabeza. Sus ojos verdes, del color de las esmeraldas más puras, observaban el salón con una mezcla de fascinación y serenidad. Tenía una sonrisa gentil que había cautivado a la alta sociedad de Somerset desde su llegada 3 años atrás. A sus 24 años, Arabella había experimentado tanto pérdida como fortuna. Huérfana desde los 18, había perdido a sus padres en un trágico accidente de carruaje en las afueras de Bath. La herencia que recibió, aunque no la convertía en una de las mujeres más ricas de Inglaterra, le permitió establecerse dignamente en Somerset y vivir con la comodidad apropiada para una dama de su posición. Sin embargo, lo que realmente la distinguía no era su fortuna ni su belleza, sino su genuina bondad y la gracia natural con la que se conducía en sociedad. «Querida Arabella, te ves absolutamente radiante esta noche», dijo Penélope Ashworth, acercándose con 2 copas de champán francés en sus manos enguantadas. Su vestido azul celeste, adornado con encajes blancos y bordados plateados, contrastaba hermosamente con sus rizos rubios perfectamente arreglados, en un estilo que había tomado a su doncella más de 2 horas completar. Penélope era la hija única de Lord y Lady Ashworth, una de las familias más prominentes de Somerset. Había sido educada en los mejores internados suizos y su dote era una de las más generosas de toda la región. Desde la infancia había estado acostumbrada a ser el centro de atención, la joya más preciada de cada reunión social, hasta que Arabella llegó. «Tú también luces hermosa, Penélope», respondió Arabella, aceptando la copa con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. «Esta velada ha sido magnífica. Tu madre ha superado todas las expectativas. La decoración es simplemente exquisita y la orquesta que contrataron toca de manera divina». Penélope sonrió, pero algo en sus ojos azules pareció oscurecerse por un instante, como nubes pasajeras cubriendo un cielo despejado. El salón estaba atestado de invitados. Más de 200 personas de la alta sociedad habían acudido aquella noche. El aire era cálido, casi sofocante, con tantos cuerpos moviéndose al ritmo de la música. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el de las flores frescas que decoraban cada rincón. Rosas blancas, lirios y gardenias traídas especialmente de los invernaderos de la propiedad. «El mérito es enteramente de madre», dijo Penélope, bebiendo un sorbo de su champán. «Ella siempre se asegura de que cada detalle sea perfecto. Después de todo, nuestra reputación depende de mantener ciertos estándares». Arabella asintió, aunque detectó un tono extraño en las palabras de su amiga. Habían sido amigas inseparables durante los últimos 3 años. Penélope había sido la primera en extenderle la mano cuando Arabella llegó a Somerset, sola y dolida por la pérdida reciente de sus padres. La habían invitado a tés, paseos por el campo, y Penélope había sido quien la introdujo en los círculos sociales más exclusivos de la región. Arabella valoraba profundamente esa amistad. «Ven, alejémonos un momento del bullicio», sugirió Penélope de repente, tomando suavemente el brazo de Arabella con una familiaridad nacida de años de confianza. «Hay algo de lo que debo hablarte en privado. Es importante». Arabella sintió una punzada de preocupación. El tono de Penélope era inusualmente serio, casi urgente. Dejó su copa sobre una mesa cercana y siguió a su amiga a través de la multitud de invitados. Pasaron junto a grupos de caballeros que discutían sobre política y comercio.
damas que intercambiaban los últimos chismes de Londres y jóvenes parejas que coqueteaban discretamente bajo la mirada vigilante de sus carabinas. Llegaron a uno de los salones laterales, más pequeño e íntimo que el gran salón de baile. Este espacio estaba decorado con pinturas de paisajes ingleses, colinas ondulantes, antiguos robles y escenas pastorales que capturaban la esencia de la campiña. Las paredes estaban forradas con seda verde oscuro que absorbía parte de la luz, creando una atmósfera más reservada. Solo unas pocas velas iluminaban el lugar, proyectando sombras danzantes que se movían como fantasmas silenciosos. La música del vals se convirtió en un murmullo distante, casi irreal. Arabella podía escuchar el latido de su propio corazón en la quietud repentina del salón. «¿Qué sucede, Penélope?», preguntó Arabella con genuina preocupación, volviéndose hacia su amiga. «Te noto diferente. ¿Ha ocurrido algo que te preocupe? Sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa». Penélope cerró la puerta tras ellas con un clic suave pero definitivo. El sonido pareció resonar en el silencio del salón cerrado. Cuando se volvió lentamente para enfrentar a Arabella, su rostro había perdido toda calidez. Sus facciones, habitualmente dulces y amigables, se habían endurecido de una manera que Arabella nunca había visto antes. Era como si una máscara hubiera caído, revelando algo oscuro y amargo que había estado oculto todo este tiempo. «Diferente», repitió Penélope, con una risa que sonó hueca y amarga, completamente desprovista de alegría. «Qué observadora eres, querida amiga. Siempre tan perspicaz, tan perfecta en todo lo que haces, tan admirada por todos». Arabella dio un paso atrás instintivamente, confundida y alarmada por el tono venenoso que nunca había escuchado en la voz de Penélope. El cambio era tan drástico, tan inesperado, que por un momento pensó que quizás su amiga se había sentido mal, que tal vez la fiebre la había afectado. «Penélope, ¿qué te ocurre?», preguntó con voz temblorosa. «Si he hecho algo que te molestara, si de alguna manera te he ofendido sin darme cuenta, por favor dímelo. Nuestra amistad significa mucho para mí. Lo último que desearía es causarte dolor». «¿Que si has hecho algo?». La voz de Penélope se elevó ligeramente, cargada de una emoción que había estado conteniendo durante mucho tiempo. «Lo has hecho todo, Arabella. Absolutamente todo. Llegaste a Somerset de la nada, una huérfana con tu pequeña fortuna, con tu belleza deslumbrante y tus modales impecables. Y en solo 3 años te has convertido en el centro de atención de cada evento, de cada conversación, de cada mirada en esta sociedad. No comprendo». Arabella sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, golpeando contra su pecho como un pájaro enjaulado. «Jamás he buscado...». «Lord Cornelius Greymont», interrumpió Penélope, escupiendo el nombre como si fuera veneno en su lengua. «El vizconde más codiciado de toda Inglaterra. 32 años, heredero de una de las fortunas más grandes del país, con propiedades que se extienden desde Somerset hasta Escocia. Mi madre había arreglado discretamente un entendimiento entre nuestras familias hace más de 2 años. Yo iba a ser la futura vizcondesa Greymont. Todo estaba perfectamente planeado, hasta que tú apareciste en su vida hace 6 meses. Arabella palideció visiblemente. Era cierto que el vizconde Cornelius Greymont había mostrado interés en ella durante los últimos meses. Un hombre alto y distinguido, de cabello oscuro apenas tocado por algunas hebras plateadas en las sienes, con ojos grises que parecían ver más allá de las apariencias superficiales. Cornelius era conocido por su inteligencia aguda, su sentido del honor y su dedicación a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en sus propiedades, algo inusual entre la aristocracia de la época. Sus conversaciones habían comenzado de manera inocente en una exhibición de arte en Bath. Habían descubierto un amor compartido por la literatura, particularmente por los poetas románticos. Cornelius citaba a Wordsworth con la misma pasión con que Arabella recitaba a Byron. Sus encuentros subsecuentes en eventos sociales parecieron naturales, nunca forzados. Arabella había sentido una conexión genuina con él, pero jamás imaginó que su amistad creciente pudiera estar destruyendo los planes de otra persona. «Penélope, yo no sabía...», comenzó Arabella, con voz quebrada por la emoción. «Nunca tuve la intención de...». «¿No sabías?». Penélope soltó una carcajada cortante que resonó en el salón vacío. «Oh, querida, ingenua Arabella,
¿De verdad esperas que crea que no notaste cómo te miraba, cómo buscaba tu compañía en cada evento, cómo sus ojos te seguían por cada salón, como si fueras la única mujer en el mundo? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Arabella. La traición que sentía era como un cuchillo hundiéndose lentamente en su pecho. Esta era la mujer que había considerado su mejor amiga, su hermana del alma, en una tierra donde había llegado sin familia ni conexiones. Te consideraba mi amiga más querida, susurró Arabella. Confiaba en ti completamente. Y yo te odié cada día de estos últimos 6 meses, respondió Penélope con una frialdad que helaba la sangre. Sonreí mientras te veía robarlo todo. Mi futuro, mi posición, mi destino. Penélope metió la mano en un pequeño bolsillo oculto en su vestido. Cuando la retiró, la luz de las velas se reflejó en algo metálico y afilado. Era un pequeño puñal ornamental, del tipo que las damas de la alta sociedad a veces llevaban como decoración o para cortar correspondencia, pero que en ese momento parecía tan mortal como cualquier arma forjada para la batalla. Penélope no. Arabella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared forrada de seda. Debería haber sido yo, dijo Penélope avanzando lentamente, con el puñal firmemente sostenido en su mano temblorosa. Yo merecía ser la vizcondesa. Yo nací para eso. Me prepararon toda mi vida para ese papel. El tiempo pareció ralentizarse. Arabella podía escuchar cada respiración, cada crujido del vestido de Penélope al avanzar, cada nota distante de la música que seguía sonando en el salón de baile donde docenas de personas bailaban, ajenas al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Entonces, con un movimiento repentino, Penélope se lanzó hacia adelante. Arabella gritó, pero el sonido fue ahogado por la música. Sintió un dolor agudo y ardiente en su hombro cuando el puñal rasgó la delicada seda de su vestido y cortó su piel. La sangre comenzó a manchar el marfil inmaculado de la tela, expandiéndose como pétalos de rosa oscura. La puerta del salón se abrió de golpe, con un estruendo que resonó por toda la habitación. En el umbral apareció Lord Cornelius Greymont, su figura imponente enmarcada por la luz del gran salón detrás de él. Sus ojos grises se ensancharon al captar la escena ante él. Arabella herida contra la pared, Penélope con el puñal ensangrentado en la mano, y el horror de lo que acababa de presenciar grabado en cada línea de su rostro. «Deténgase inmediatamente». Su voz atravesó el aire como un trueno. El silencio que siguió al grito de Lord Cornelius Greymont fue absoluto y ensordecedor. Por un momento, nadie se movió. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado en aquel salón lateral de la mansión Ashworth. La música distante del vals continuaba flotando desde el gran salón de baile, ajena al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia, creando un contraste grotesco entre la alegría de la fiesta y la tragedia que acababa de desencadenarse. Arabella presionó su mano contra la herida en su hombro, sintiendo cómo la sangre caliente se filtraba entre sus dedos y empapaba la delicada seda de sus guantes blancos. El dolor era agudo, punzante, pero el dolor emocional de la traición de Penélope era infinitamente peor. Sus piernas temblaban y sentía que en cualquier momento podrían ceder bajo su peso. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arrastrando consigo el delicado maquillaje que su doncella había aplicado con tanto esmero horas antes. Penélope retrocedió tambaleándose, el puñal cayendo de sus dedos temblorosos y golpeando el suelo de mármol con un sonido metálico que resonó como una sentencia. Su rostro había perdido todo color, convirtiéndose en una máscara pálida de shock y horror ante lo que acababa de hacer. Sus ojos azules, que momentos antes brillaban con ira y resentimiento, ahora reflejaban un terror puro. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si intentara formar palabras que su cerebro no lograba procesar. Yo no quería», balbuceó finalmente, mirando sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. Cornelius Greymont cruzó el salón en 3 zancadas largas y decididas. Era un hombre imponente, de más de 1,80 m de altura, con una presencia que naturalmente comandaba respeto y atención. Su traje de noche negro estaba impecablemente confeccionado, y su corbatín de seda blanca contrastaba dramáticamente con el tono oscuro de su chaqueta. Sus ojos grises, que normalmente reflejaban una inteligencia tranquila y observadora, ahora ardían con una mezcla de furia contenida y profunda preocupación. «Alguien traiga un médico inmediatamente»,
ordenó con voz autoritaria que no admitía desobediencia. Luego se arrodilló junto a Arabella, quien se había deslizado parcialmente contra la pared, luchando por mantenerse consciente. Señorita Frostgrove, por favor, permítame examinar la herida. Con manos sorprendentemente gentiles para un hombre de su estatura, Cornelius apartó cuidadosamente la mano de Arabella de su hombro. La tela rasgada del vestido reveló un corte de aproximadamente 7 centímetros en la parte superior de su hombro. Aunque sangraba profusamente, Cornelius, quien había servido brevemente en el ejército en su juventud y había visto heridas de batalla, reconoció que no era mortal. El puñal no había alcanzado ninguna arteria principal. La herida es superficial, aunque dolorosa, dijo con voz más suave, intentando tranquilizar a Arabella. Sobrevivirá, se lo prometo. Arabella lo miró a través de sus lágrimas, sus ojos verdes nublados por el dolor y la confusión. La presencia de Cornelius, su solidez y certeza, eran como un ancla en medio de la tormenta emocional que la envolvía. Lord Greymont susurró con voz débil. Penélope. Ella dijo, no hable ahora. La interrumpió gentilmente. Conserve sus fuerzas. Rápidamente se quitó su chaqueta de noche y la presionó contra la herida de Arabella para contener el sangrado. El fino material negro se empapó rápidamente de carmesí, pero cumplió su propósito. Cornelius mantuvo una presión firme pero cuidadosa, consciente de no causar más dolor del necesario. Los pasos apresurados resonaron en el corredor, y momentos después, Lady Ashworth irrumpió en el salón, seguida de cerca por su esposo, Lord Edward Ashworth, y varios invitados curiosos que habían notado la conmoción. Lady Ashworth era una mujer de 52 años, alta y elegante, con el cabello rubio apenas tocado por algunas hebras plateadas. Llevaba un vestido de satén color borgona, adornado con joyas que probablemente valían más que una casa modesta en Londres. ¿Qué diablos está sucediendo aquí?, demandó con voz aguda. Pero su pregunta murió en sus labios cuando sus ojos captaron la escena completa. Su hija Penélope de pie en el centro del salón, claramente en estado de shock, el puñal ensangrentado en el suelo a sus pies, y Arabella herida siendo atendida por el vizconde. El color abandonó el rostro de Lady Ashworth tan rápidamente como si alguien hubiera tirado de un cordón. Se tambaleó ligeramente y Lord Edward tuvo que sostenerla del brazo. «¡Penélope!», exclamó su voz quebrándose. «¿Qué has hecho?». Penélope comenzó a sollozar incontrolablemente. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, su elaborado vestido azul celeste esparciéndose a su alrededor como un charco de agua. Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. «Ella me lo quitó todo», gimió entre lágrimas. «Todo lo que era mío por derecho». Los murmullos comenzaron entre los invitados que se habían congregado en la entrada del salón. Arabella podía ver sus rostros borrosos, escuchar sus voces escandalizadas, mezclándose en un zumbido indistinto. El escándalo de esta noche se esparciría por toda Somerset para el amanecer, y probablemente llegaría a Londres en cuestión de días. La reputación de los Ashworth, construida cuidadosamente durante generaciones, estaba siendo destruida en cuestión de minutos. «Despejen este salón inmediatamente», ordenó Lord Edward con voz grave y controlada, aunque sus ojos revelaban el pánico que sentía. «Esto es un asunto privado de familia». «Me temo que eso no será posible, Lord Ashworth», dijo Cornelius, poniéndose de pie pero manteniendo su chaqueta presionada contra el hombro de Arabella. «Se ha cometido un intento de asesinato. Esto va más allá de un asunto familiar privado». Lady Ashworth emitió un sonido estrangulado, como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. «Vizconde Greymont, seguramente podemos resolver esto de manera discreta», dijo con voz temblorosa, intentando recuperar algo de compostura. «Mi hija claramente estaba indispuesta, quizás afectada por el calor del salón, o tal vez sugiere que debo ignorar que su hija acaba de apuñalar deliberadamente a la señorita Frostgrove». La voz de Cornelius era fría como el hielo. «¿Que debo pretender que no fui testigo directo de un acto de violencia premeditada?» Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Incluso los murmullos de los curiosos se detuvieron. Todos los ojos estaban fijos en el vizconde, cuya posición en la sociedad era tal que sus palabras tenían un peso considerable. Si decidía hacer público este incidente, no habría manera de contener el escándalo. «Además», continuó Cornelius, y su voz ahora contenía algo más que frialdad,
contenía determinación. Hay cuestiones que necesitan ser aclaradas ante todos los presentes, cuestiones que han permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo y que, me temo, están directamente relacionadas con los eventos de esta noche. Lord Edward frunció el ceño profundamente, las arrugas en su frente marcándose más pronunciadas. ¿De qué cuestiones habla, vizconde? Cornelius miró a Penélope, quien seguía sollozando en el suelo, luego a Lady Ashworth, cuyo rostro mostraba ahora no solo pánico, sino también algo que parecía sospechosamente cercano al miedo. Finalmente, sus ojos se posaron en Arabella, quien lo observaba con confusión y dolor. La señorita Penélope Ashworth mencionó un entendimiento entre nuestras familias, dijo Cornelius con voz clara que cortó el aire como una espada. Un acuerdo matrimonial que supuestamente yo había aceptado. Necesito dejar absolutamente claro, ante todos los presentes, que jamás, en ningún momento, he dado mi consentimiento, mi palabra o mi acuerdo a tal arreglo. Lady Ashworth abrió la boca, pero ningún sonido emergió. Su rostro pasó de pálido a un rojo intenso, la humillación y la furia luchando por dominar sus facciones. Mi esposa debe haberse confundido, comenzó Lord Edward débilmente. No se trata de una confusión, Lord Ashworth, interrumpió Cornelius. Durante los últimos 18 meses, Lady Ashworth ha estado esparciendo rumores cuidadosamente calculados entre la alta sociedad, insinuando que existía un entendimiento privado entre su hija y yo. Ha rechazado pretendientes de Penélope bajo el pretexto de que ya estaba comprometida. Ha hecho comentarios estratégicos en eventos sociales, sugiriendo que nuestra unión era inminente. Los murmullos volvieron a comenzar entre los invitados, más fuertes esta vez. Arabella escuchaba las voces escandalizadas, las exclamaciones ahogadas de sorpresa. Esto era más que un simple escándalo. Esto era una manipulación social de proporciones devastadoras. Todo esto lo hizo sin mi conocimiento ni mi permiso, continuó Cornelius, su voz elevándose para asegurarse de que cada persona en el salón y en el corredor pudiera escucharlo claramente. Cuando comencé a recibir felicitaciones por un compromiso del que no sabía nada, investigué el origen de estos rumores. Todos los caminos conducían a esta casa, a conversaciones privadas que Lady Ashworth había tenido con las matriarcas más influyentes de Somerset y Londres. Lady Ashworth finalmente encontró su voz, aunque salió estrangulada y defensiva. Usted bailó con Penélope en múltiples ocasiones, conversó con ella en eventos, visitó nuestra casa. Bailé con docenas de jóvenes damas como dicta la cortesía social, respondió Cornelius firmemente. Conversé con igual número de personas, como haría cualquier caballero educado, y visité esta casa, sí, pero siempre en compañía de otros invitados, nunca en calidad de pretendiente formal de su hija. Se volvió hacia Penélope, quien había dejado de sollozar y ahora lo miraba con ojos enrojecidos e hinchados, su rostro una máscara de miseria absoluta. Señorita Ashworth, jamás le di motivos para creer que mis intenciones hacia usted eran románticas. Jamás solicité permiso a su padre para cortejarla formalmente. Jamás le hice promesas de ningún tipo. Si sus expectativas eran diferentes, lamento profundamente que haya sido llevada a creer en algo que nunca existió. Penélope cerró los ojos, nuevas lágrimas deslizándose por sus mejillas. Cuando habló, su voz era apenas un susurro quebrado. Madre me dijo, me aseguró que todo estaba arreglado, que solo era cuestión de tiempo antes de que hiciera la propuesta formal. Me dijo que usted era tímido, reservado, que necesitaba tiempo para tomar la decisión. Me pidió que fuera paciente, que no lo presionara. Durante 2 años esperé, confiando en sus palabras. Todas las miradas se volvieron hacia Lady Ashworth, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de vergüenza, ira y desesperación. Lord Edward se alejó ligeramente de su esposa, como si su proximidad pudiera contaminarlo con el escándalo que ella había creado. Actué en el mejor interés de mi hija, dijo Lady Ashworth con voz temblorosa pero desafiante. El vizconde Greymont es el partido más ventajoso de toda Inglaterra. Penélope merece ese futuro. Lo que su hija merecía era la verdad, respondió Cornelius con dureza, no fantasías y falsas esperanzas que la llevaron a cometer un acto de violencia desesperada. Se volvió nuevamente hacia los invitados reunidos, su postura erguida y autoritaria. Quiero que todos los presentes escuchen esto con absoluta claridad. Mi corazón y mis intenciones han estado dirigidos, durante los últimos 6 meses,
únicamente hacia la señorita Arabella Frostgrove. Había planeado solicitar formalmente el permiso para cortejarla esta misma noche, aunque las circunstancias han tornado ese momento en algo muy diferente de lo que imaginé. Arabella sintió que su corazón se detenía, a pesar del dolor en su hombro, a pesar del trauma de los últimos minutos. Las palabras de Cornelius resonaron en su mente con una claridad cristalina. La miró con una expresión que mezclaba preocupación, ternura y determinación. «Señorita Frostgrove», dijo Cornelius arrodillándose nuevamente junto a ella, «lamento profundamente que mi falta de acción más temprana haya resultado en este terrible incidente. Debí haber confrontado estos rumores mucho antes. Debí haber hecho públicas mis intenciones hacia usted desde el principio. Mi reserva, mi deseo de hacer las cosas apropiadamente y en privado, ha causado este dolor». Las lágrimas seguían corriendo por el rostro de Arabella, pero ahora eran lágrimas de una emoción diferente. A través del dolor y la confusión, sentía algo cálido expandiéndose en su pecho. «Lord Greymont», susurró, «el médico llegará pronto», dijo él suavemente, tomando su mano libre entre las suyas. «Y cuando se haya recuperado, con su permiso, me gustaría tener una conversación apropiada sobre nuestro futuro». En ese momento, un hombre mayor con un maletín médico irrumpió en el salón. Claramente el doctor Whitmore, el médico de la familia Ashworth. Era un caballero de 60 y tantos años con cabello completamente blanco y gafas de montura dorada. «Apártense, por favor», ordenó acercándose rápidamente a Arabella. «Déjenme examinar a la paciente». Cornelius se hizo a un lado, pero no soltó la mano de Arabella. El doctor Whitmore examinó la herida con eficiencia profesional, haciendo sonidos de aprobación. «La herida, aunque dolorosa, no es profunda. No ha tocado ninguna estructura vital. Necesitará puntos de sutura y reposo, pero se recuperará completamente», anunció. «La llevaremos a una habitación apropiada donde pueda trabajar con más comodidad y privacidad». Mientras dos sirvientes ayudaban a Arabella a ponerse de pie y la guiaban fuera del salón, ella miró hacia atrás una última vez. Vio a Penélope, todavía en el suelo, ahora siendo consolada por su padre mientras Lady Ashworth permanecía apartada, su rostro una máscara de ruina social. Vio a los invitados, cuyas expresiones variaban entre escándalo, fascinación y lástima. Y vio a Cornelius de pie alto y firme, su mirada siguiéndola con una intensidad que prometía protección y algo más profundo. La noche que había comenzado con la promesa de elegancia y celebración había terminado en sangre y revelaciones. Pero en medio del caos y el dolor, algo nuevo había nacido: la verdad. La habitación de huéspedes donde llevaron a Arabella estaba decorada con tonos suaves de crema y dorado. Las cortinas de terciopelo verde habían sido corridas, bloqueando la vista del jardín nocturno. Varias velas iluminaban el espacio con luz cálida, mientras el doctor Whitmore preparaba sus instrumentos médicos sobre una mesita auxiliar. Arabella estaba sentada en el borde de la cama, todavía temblando por el shock de los eventos recientes. Una doncella mayor, la señora Hastings, ayudó cuidadosamente a Arabella a quitarse la parte superior del vestido arruinado, dejando expuesto su hombro herido. La sangre había dejado de fluir abundantemente, pero la herida aún lucía inflamada y dolorosa. Arabella apretó los dientes cuando el doctor comenzó a limpiar la zona con agua tibia y antiséptico. «Esto arderá un poco, querida», advirtió el doctor Whitmore con voz amable pero profesional. «Pero es necesario para prevenir infecciones». El líquido tocó la carne abierta y Arabella sintió un ardor intenso que la hizo jadear. La señora Hastings le tomó la mano libre ofreciéndole consuelo silencioso. El dolor físico era agudo, pero palidecía en comparación con el torbellino emocional que la consumía. Las palabras de Penélope seguían resonando en su mente. El odio, el resentimiento acumulado durante meses, la traición de alguien a quien consideraba hermana. «¿Cómo pudo odiarme tanto y yo no darme cuenta?», susurró Arabella, más para sí misma que para los presentes. «Las personas aprenden a esconder muy bien sus verdaderos sentimientos, señorita Frostgrove», respondió el doctor Whitmore, mientras comenzaba a suturar la herida con movimientos precisos y experimentados. «Especialmente en nuestra sociedad, donde las apariencias lo son todo». Cada puntada era un pequeño pinchazo de dolor, pero Arabella se mantuvo inmóvil, enfocándose en su respiración. Inhalaba profundamente, contaba hasta 4, exhalaba lentamente.
Era una técnica que su madre le había enseñado años atrás cuando era niña y tenía pesadillas. El recuerdo de su madre trajo nuevas lágrimas a sus ojos. 3 golpes suaves sonaron en la puerta. «Adelante», dijo el doctor Whitmore sin levantar la vista de su trabajo. La puerta se abrió revelando a Lord Cornelius Greymont. Había recuperado su chaqueta, aunque todavía mostraba manchas oscuras de sangre. Su corbatín estaba ligeramente desalineado, la única señal de desorden en su apariencia habitualmente impecable. Sus ojos grises inmediatamente buscaron a Arabella, y su expresión se suavizó al verla. «¿Puedo entrar?», preguntó con voz cautelosa. «Comprenderé perfectamente si prefiere privacidad». Arabella sintió que su corazón se aceleraba. A pesar de todo, o quizás precisamente por todo lo ocurrido, deseaba su presencia. «Por favor, entre, Lord Greymont», respondió con voz débil pero sincera. Cornelius cruzó la habitación y se situó a una distancia respetuosa, permitiendo al doctor continuar su trabajo sin obstáculos. La señora Hastings, reconociendo la necesidad de mantener las apariencias apropiadas, permaneció en la habitación como carabina. «El escándalo abajo ha alcanzado proporciones monumentales», informó Cornelius con tono serio. «Lord Ashworth ha solicitado a todos los invitados que abandonen la mansión. Lady Ashworth se ha retirado a sus aposentos. La señorita Penélope está bajo custodia de su padre en su habitación. He enviado un mensajero a magistrado Thompson para informarle de la situación». «¿El magistrado?». Arabella lo miró con ojos muy abiertos. «¿Será procesada legalmente?». «Se ha cometido un intento de agresión con arma mortal», respondió Cornelius con voz firme pero gentil. «Aunque comprendo las circunstancias emocionales que llevaron a la señorita Ashworth a actuar así, la ley debe seguir su curso». El doctor Whitmore hizo el último nudo en la sutura y cortó el hilo con tijeras pequeñas. «Ahí está», anunció con satisfacción. 12 puntos en total. La herida debería sanar completamente en aproximadamente 3 semanas si se mantiene limpia y no se somete a esfuerzo físico. Vendré mañana para cambiar el vendaje». Mientras el doctor envolvía el hombro de Arabella con vendajes limpios de lino blanco, Cornelius observaba con atención casi dolorosa. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados, como si luchara contra el impulso de acercarse más. «Necesitará reposo absoluto durante al menos una semana», continuó el doctor. «Nada de actividades sociales, nada de movimientos bruscos. Le prepararé un tónico para el dolor que deberá tomar 3 veces al día». «Gracias, doctor Whitmore», dijo Arabella sinceramente. «Aprecio profundamente su cuidado». El doctor empacó sus instrumentos y con una reverencia cortés se excusó de la habitación. La señora Hastings ayudó a Arabella a ponerse una bata de seda sobre los vendajes y luego discretamente se retiró a un rincón de la habitación, lo suficientemente lejos para ofrecer privacidad conversacional, pero lo suficientemente cerca para mantener el decoro. Un silencio incómodo llenó el espacio entre Arabella y Cornelius. Había tantas cosas que decir, tantas emociones sin procesar, que ninguno de los dos sabía por dónde comenzar. «Lo que dijo abajo», comenzó Arabella finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro, «sobre sus intenciones hacia mí. ¿Lo dijo únicamente para detener el escándalo o...?» «Cada palabra fue absolutamente verdadera», interrumpió Cornelius, dando finalmente un paso hacia ella. «Señorita Frostgrove, Arabella, si me permite la familiaridad, he pasado los últimos 6 meses descubriendo en usted cualidades que jamás imaginé encontrar en otra persona». Se arrodilló junto a la cama, colocándose al nivel de sus ojos. La intimidad del gesto hizo que el corazón de Arabella latiera aún más rápido. Su inteligencia, su bondad genuina, la manera en que ve el mundo con compasión pero también con claridad, continuó Cornelius. Cuando hablamos de literatura, de filosofía, de las injusticias sociales que deseamos cambiar, siento que finalmente he encontrado a alguien que comprende no solo mis palabras sino también mi alma. Arabella sintió lágrimas frescas formándose en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con alivio. «Yo también he sentido esa conexión», admitió, «pero nunca me atreví a esperar que usted, un vizconde de su posición y fortuna». «Las posiciones y fortunas son circunstancias de nacimiento», dijo Cornelius con intensidad. «La verdadera compatibilidad del alma es infinitamente más rara y valiosa. Había planeado solicitar formalmente permiso para cortejarla esta noche, presentarme ante quien fuera su tutor legal o representante familiar.
Pero los eventos han acelerado todo dramáticamente. No tengo tutor, dijo Arabella suavemente. Soy huérfana, como sabe. Mi único representante legal es el señor Pemberton, el abogado de mi familia en Bath, quien administra mi modesta herencia. Entonces, solicitaré una reunión con el señor Pemberton, respondió Cornelius con determinación. Formalmente, apropiadamente, como se debe hacer. Pero primero usted debe sanar, debe recuperarse de esta terrible experiencia. Arabella extendió su mano buena, y Cornelius la tomó inmediatamente. Sus dedos se entrelazaron de manera natural, como si hubieran estado destinados a encajar perfectamente. Perdí a mi mejor amiga esta noche, dijo Arabella con voz quebrada. O descubrí que nunca tuve realmente esa amistad. No estoy segura de cuál pensamiento duele más. El dolor de la traición es profundo, respondió Cornelius, pero también revela verdades que, aunque dolorosas, son necesarias. La señorita Ashworth actuó imperdonablemente, pero también fue víctima de las manipulaciones de su madre y de expectativas falsas. Eso no excusa sus acciones, pero quizás explica la desesperación que la impulsó. ¿Qué le sucederá?, preguntó Arabella, descubriendo que a pesar de todo, todavía le importaba. Eso dependerá del magistrado y, francamente, de usted, respondió Cornelius. Si decide presentar cargos formales, Penélope podría enfrentar prisión. Si decide mostrar clemencia, considerando las circunstancias atenuantes, quizás pueda evitarse lo peor. Pero la familia Ashworth está socialmente arruinada. Eso es inevitable. Arabella cerró los ojos, exhausta emocional y físicamente. El peso de la decisión que tendría que tomar era abrumador. La justicia exigía consecuencias, pero su corazón, maltratado como estaba, no deseaba venganza. «Necesito tiempo para pensar», susurró. «Por supuesto». Cornelius se puso de pie, pero no soltó su mano. «No debe tomar ninguna decisión esta noche. Descanse, sane, y cuando esté lista hablaremos de todo. De la situación legal, de nuestro futuro, de lo que su corazón realmente desea». «¿Nuestro futuro?», repitió Arabella, permitiéndose una pequeña sonrisa a pesar del dolor. «Habla con mucha confianza, Lord Greymont». Cornelius le devolvió la sonrisa, y por primera vez esa noche, sus ojos grises brillaron con calidez genuina. «Cuando uno sabe lo que quiere, señorita Frostgrove, la confianza viene naturalmente. Y yo sé, con absoluta certeza, que la quiero a usted en mi vida». 3 semanas habían transcurrido desde aquella noche fatídica en la mansión Ashworth. El otoño en Somerset había avanzado, tiñendo los campos con tonos dorados y cobrizos. Las hojas caían suavemente de los árboles centenarios, creando alfombras naturales en los caminos rurales. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de tierra húmeda y leña quemada de las chimeneas distantes. Arabella estaba sentada en el salón de su modesta casa de campo, ubicada en las afueras del pueblo. La propiedad no era extravagante, pero tenía un encanto particular con sus paredes de piedra cubiertas de hiedra y sus jardines bien cuidados. La luz del sol entraba por las ventanas emplomadas, creando patrones de luz y sombra en el suelo de madera pulida. Su hombro había sanado notablemente bien. El doctor Whitmore había retirado los puntos hacía 5 días, dejando apenas una cicatriz delgada que eventualmente se desvanecería casi por completo. Frente a ella, sobre la mesa de té de caoba, descansaba una carta. La había leído 3 veces esa mañana, y todavía sentía un nudo en el estómago cada vez que sus ojos recorrían las palabras escritas con letra temblorosa pero legible. Era de Penélope. Después de aquella noche terrible, Arabella había pasado días enteros procesando sus emociones. Cornelius la había visitado diariamente, siempre con la presencia apropiada de su ama de llaves como carabina. Habían hablado extensamente sobre los eventos, sobre los sentimientos de traición y dolor, sobre la complejidad del perdón. Cornelius nunca la presionó a tomar una decisión, pero le ofreció perspectivas que la ayudaron a ver la situación desde múltiples ángulos. Finalmente, una semana después del incidente, Arabella había tomado su decisión. Se había reunido con el magistrado Thompson, un hombre de 60 años con cabello gris y expresión seria, en su oficina del pueblo. Le había explicado que, aunque no negaba la gravedad de lo ocurrido, no deseaba presentar cargos criminales formales contra Penélope Ashworth. Comprendía que su antigua amiga había sido manipulada por expectativas falsas y por las ambiciones de su madre. El magistrado, aunque sorprendido,
Había aceptado su decisión con la condición de que se establecieran ciertas restricciones. Penélope fue sometida a una orden de alejamiento legal. No podría acercarse a Arabella bajo ninguna circunstancia durante un período de 5 años. Además, Lady Margaret Ashworth había sido socialmente excluida de todos los círculos importantes de Somerset y Londres. Los rumores de sus manipulaciones y mentiras se habían esparcido como fuego en pasto seco. Ninguna familia respetable aceptaba sus invitaciones ni respondía a su correspondencia. Lord Edward Ashworth, devastado por las acciones de su esposa e hija, había decidido vender la mansión familiar y mudarse discretamente a sus propiedades en Escocia. Buscaba comenzar de nuevo lejos del escándalo que había destruido su reputación. Pero antes de partir, Penélope había solicitado permiso para escribir una carta a Arabella. El magistrado había autorizado el contacto epistolar único, supervisado, como parte de lo que él consideraba un proceso de sanación necesario para ambas partes. Arabella tomó la carta nuevamente y la leyó por 4ª vez esa mañana. Querida Arabella, sé que no merezco tu atención ni tu tiempo después de lo que hice. Cada noche desde aquella terrible velada he cerrado los ojos y visto tu rostro lleno de dolor y confusión. He revivido el momento en que traicioné no solo tu confianza, sino también todo lo que afirmaba valorar sobre la amistad y la honestidad. No busco tu perdón, porque no puedo perdonarme a mí misma. Solo deseo que sepas que mi arrepentimiento es profundo y verdadero. Durante meses permití que la envidia envenenara mi corazón. Comparé constantemente mi vida con la tuya, convirtiendo cada uno de tus éxitos en evidencia de mi propio fracaso. Mi madre alimentó esas inseguridades con promesas falsas sobre un futuro que nunca existió, pero eso no excusa mis acciones. Yo empuñé el arma. Yo tomé la decisión de hacerte daño. Esa responsabilidad es enteramente mía. Pasaré el resto de mi vida intentando convertirme en una persona que merezca la bondad que mostraste al no destruir completamente mi futuro con cargos criminales. Nunca olvidaré tu generosidad ni tu compasión. Te deseo toda la felicidad del mundo con Lord Greymont. Él te merece, y tú mereces cada momento de alegría que el destino pueda ofrecerte, con profundo arrepentimiento y gratitud eterna. Penélope Ashworth. Arabella dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. El capítulo de su amistad con Penélope estaba cerrado, pero al menos terminaba con algo de comprensión mutua en lugar de odio puro. Perdonar no significaba olvidar ni restaurar la confianza rota, pero significaba liberarse del peso del resentimiento. El sonido de un carruaje llegando interrumpió sus reflexiones. Arabella se acercó a la ventana y sonrió al reconocer el elegante vehículo negro con el escudo de armas de los Greymont pintado en la puerta. Cornelius había llegado para su visita diaria, aunque hoy sería diferente. Hoy habían planeado una conversación importante. Minutos después, Cornelius fue conducido al salón por la señora Hastings. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado y su cabello negro con hebras plateadas estaba impecablemente peinado hacia atrás. Sus ojos grises se iluminaron al ver a Arabella, quien llevaba un vestido verde esmeralda que complementaba hermosamente el color de sus ojos. Señorita Frostgrove, saludó con una reverencia cortés. Luce absolutamente radiante esta mañana. ¿Cómo se siente su hombro? Completamente recuperado gracias a Dios y al doctor Whitmore, respondió Arabella con una sonrisa genuina. Ya no siento ningún dolor, solo una pequeña rigidez ocasional. La señora Hastings, después de servir té y pequeños pasteles, se retiró discretamente a la habitación contigua, dejando la puerta entreabierta, según dictaba la propiedad. Cornelius tomó asiento frente a Arabella, pero parecía inusualmente nervioso. Sus manos se movían inquietas sobre sus rodillas. Arabella comenzó usando su nombre de pila con el permiso que ella le había otorgado semanas atrás. Estas últimas 3 semanas han sido tanto difíciles como reveladoras. He observado tu fortaleza al enfrentar la traición, tu compasión al otorgar clemencia, y tu gracia al sanar tanto física como emocionalmente. Tú has sido fundamental en ese proceso, respondió Arabella sinceramente. Tu apoyo constante, tu perspectiva equilibrada, tu simple presencia, todo ha significado más de lo que las palabras pueden expresar. Cornelius se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando el jardín bañado por la luz otoñal. Cuando se volvió nuevamente hacia ella,
Su expresión era seria pero llena de determinación. He tenido múltiples conversaciones con el señor Pemberton, tu representante legal, dijo. También he consultado con mi propia familia y con mis asesores. He considerado cuidadosamente cada aspecto de lo que estoy a punto de proponerte. Se arrodilló frente a Arabella, tomando sus manos entre las suyas. El gesto era tan íntimo y significativo que el corazón de Arabella comenzó a latir aceleradamente. Arabella Frostgrove, en los meses que hemos compartido, he llegado a valorarte no solo por tu belleza exterior, sino por la extraordinaria persona que eres internamente. Tu inteligencia me desafía, tu bondad me inspira, y tu compañía se ha vuelto esencial para mi felicidad. No puedo imaginar mi futuro sin ti en él. ¿Me harías el inmenso honor de convertirte en mi esposa, en la vizcondesa Greymont? Lágrimas de alegría brotaron de los ojos de Arabella. Había soñado con este momento, pero casi no se atrevía a creer que fuera real. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, Cornelius, nada me haría más feliz. Cornelius extrajo una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Dentro brillaba un anillo exquisito, una esmeralda central rodeada de pequeños diamantes en un engaste de oro blanco. Deslizó el anillo en el dedo de Arabella y encajó perfectamente. Pertenecía a mi abuela, explicó. Ella siempre decía que debía entregarse solo a una mujer de sustancia genuina, no simplemente de título o fortuna. Tú eres esa mujer. Arabella admiró el anillo, sintiendo el peso de su significado. No era solo una joya, era un símbolo de confianza, compromiso y futuro compartido. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. La boda se celebró en la iglesia histórica de Somerset, una construcción de piedra del siglo XII con vitrales que proyectaban arcoíris de luz sobre los bancos de madera antigua. Arabella caminó por el pasillo central con un vestido de satén blanco adornado con encajes delicados. No tenía padre que la entregara, pero el señor Pemberton, quien había sido leal administrador de su herencia, cumplió ese honor con orgullo paternal. Cornelius la esperaba en el altar, su expresión una mezcla de reverencia y amor absoluto. Cuando intercambiaron votos, sus voces resonaron con sinceridad profunda. No eran simplemente palabras rituales, sino promesas genuinas de apoyo mutuo, respeto y amor incondicional. La recepción fue elegante pero no ostentosa. Cornelius y Arabella habían decidido donar una porción significativa del presupuesto original de la boda a organizaciones caritativas que apoyaban huérfanos y viudas en Somerset. Era importante para ambos que su unión representara no solo su felicidad personal, sino también su compromiso compartido con mejorar las vidas de quienes tenían menos privilegios. Meses después, ya establecidos en la hermosa propiedad ancestral de los Greymont, Arabella recibió una última carta de Escocia. Era breve, escrita por Lord Edward Ashworth, informándole que Penélope se había comprometido con un respetable comerciante escocés, un hombre de medios modestos, pero de carácter sólido. Habían comenzado una vida tranquila, lejos de las presiones de la alta sociedad. Lady Margaret vivía recluida, finalmente confrontando las consecuencias de sus manipulaciones. Arabella compartió la noticia con Cornelius mientras caminaban por los extensos jardines de su nueva casa. Él rodeó su cintura con el brazo protectoramente. «¿Cómo te hace sentir saber eso?», preguntó. «Aliviada», respondió Arabella honestamente, aliviada de que ella haya encontrado una oportunidad para comenzar de nuevo. «Todos merecemos esa posibilidad de redención». Cornelius besó su frente suavemente. «Tu capacidad de mantener compasión, incluso después de ser herida, es una de las muchas razones por las que te amo». Mientras el sol se ponía sobre Somerset, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, Arabella reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde la traición más oscura hasta el amor más verdadero. La cicatriz en su hombro había sanado, dejando apenas una línea plateada que le recordaba que incluso las heridas más profundas pueden cerrarse. El dolor del pasado había dado paso a la esperanza del futuro. Había aprendido que la verdadera amistad no se basaba en apariencias sino en autenticidad, que el amor genuino resistía las pruebas más difíciles y que a veces los momentos más oscuros podían conducir hacia la luz más brillante. En los brazos de Cornelius, con el futuro extendiéndose ante ella lleno de posibilidades infinitas, Arabella finalmente se sintió completamente en casa.